Hola, ¿qué tal muchachos? Pues en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo curso que ahora es Probabilidad y Estadística 2. Es en especial para todos los que estén cursando el bachillerato y que estén en sexto semestre. En esta ocasión vamos a ver el primer tema que se llama conjuntos y diagramas de Venn. Vamos a ver el video. Muy bien, pues para empezar vamos a ver qué son los conjuntos. Los conjuntos son agrupaciones de objetos que tengan una característica en común. A esos objetos que pertenecen al conjunto les vamos a llamar elementos. Entonces, es colección de objetos, agrupación de objetos. Por ejemplo, puedes decir el conjunto R, porque siempre se nombran con una letra. El conjunto R va a ser el conjunto de las vocales. Bueno, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? A, E, I, O, U, por ejemplo. O el conjunto Z va a ser el conjunto de los números negativos. ¿Y quiénes van a ser sus elementos? Pues desde el -1, -2, -3 hasta el menos infinito. Enteros negativos, ¿verdad? Y bueno, así es, los conjuntos es simplemente agrupaciones. Esa es la base de este tema. Más adelante vamos a ir viendo más definiciones o conceptos que nos hacen un poquito más grande el tema, pero para empezar es saber que conjuntos es agrupaciones, es una colección de elementos o de objetos. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, el conjunto de las vocales, ya dijimos A, E, I, O, U. El conjunto de los números negativos, -1, de los enteros negativos, -1, -2, -3 y así hasta el menos infinito. De los países de Europa, pues ahí van todos los países que pertenezcan a Europa, por ejemplo, España, Portugal, Francia, etcétera, etcétera. Todos los que pertenezcan a Europa. Por ejemplo, ahí no va Estados Unidos, no va México, no va Marruecos, no va China, porque ese serían otro conjunto. El conjunto de los países de Europa es nada más los países que están dentro de Europa. Los colores primarios pues son azul, amarillo, rojo. El verde no va ahí porque el verde no es primario, el verde es secundario. El naranja no va ahí porque no es primario, es secundario. Y entonces en el conjunto de los números primarios solamente serían azul, rojo y amarillo. Entonces eso es conjuntos. Los conjuntos los podemos... Acuérdate que la palabra notación quiere decir nombrar. Cómo se escribe. ¿Qué quiere decir lo que escribes en este tema? Y simbología son los símbolos que se utilizan, que los vamos a ver en la siguiente filmina. Pero en esta vamos a hablar de notación, de qué significan los enunciados. Ok, tú puedes nombrar los conjuntos por su descripción o por su enumeración. Por su descripción estarías diciendo, poniendo un enunciado de las características que tiene ese elemento. Por ejemplo, ahorita que dije que el conjunto R es el de las vocales, ahí estoy usando por descripción. Pero si digo el conjunto en el que se encuentran o al que pertenecen la A, la E, la I, la O y la U, entonces estoy usando por enumeración, porque estoy diciendo los elementos que a eso pertenecen. Pero si digo es el de las vocales, entonces estoy describiendo. El de los números negativos, los enteros negativos, estoy describiendo. Pero si estoy diciendo, ahí pertenecen el -1, -2, -3, -4, -5 hasta el menos infinito, entonces estoy enumerando. No es tan importante que te aprendas que es por descripción o por enumeración, sino saber que en los problemas y en los ejercicios así se van a utilizar. A veces te van a decir por enumeración, te van a decir los elementos que están ahí y a veces te van a describir cómo son los elementos que pertenecen ahí. Estas son la simbología, los símbolos que vamos a utilizar. El conjunto U, que ese siempre se va a utilizar, es una U mayúscula, se refiere al conjunto universo, o sea, a
todos los elementos que pueden pertenecer a esto que estamos analizando. Por ejemplo, las letras. En general, las letras es un universo, pero ya dentro de las letras están las vocales, están las consonantes, las letras iniciales de los apellidos de los jóvenes del grupo, por ejemplo. Entonces, no van a ser todas, a lo mejor van a faltar algunas, pero ya hiciste tú un conjunto. Pero ese es un conjunto que pertenece a todo el conjunto grandote de las letras, que es universo. También el de los números, pues ese es un universo mucho más grande porque es infinito, ¿verdad? Todos los números, ese sería tu universo. Todos los artículos que vendo en esta tienda, ese es mi universo. Pero los artículos que son para limpieza, bueno, eso es un conjunto dentro de ese universo. Y así. A todos los conjuntos se les nombra con una letra, con una letra mayúscula. Por ejemplo, A va a ser mi conjunto de las vocales. B va a ser mi conjunto de las consonantes. O en otro ejercicio, C va a ser mi conjunto de los artículos que vendo en esta tienda. D va a ser el conjunto de los artículos de limpieza que vendo en esta tienda. E va a ser el conjunto de los artículos comestibles que vendo en esta tienda. Y así. O sea, el chiste es que el conjunto se nombra con una letra mayúscula. Y luego tenemos las llaves. Las llaves son para poner ahí adentro los elementos que pertenecen al conjunto y separados por una coma. Por ejemplo, en el conjunto de las vocales pondríamos A, E, I, O, U. En el conjunto de las letras, ahí sí pondríamos A, B, C, D, E. En el conjunto de las consonantes pondríamos B, C, D, etc. Todas excepto las vocales. Y el igual es para ponerlo entre la letra que usaste para nombrar al conjunto y las llaves que contienen a los elementos. Pondrías A es igual a llave y luego los elementos y cierras con llave. O también puedes poner A es igual y luego pones una X que representa todos los elementos y luego pones esta barrita que está aquí que significa tal que o aclarando que esas X, ahorita lo vas a entender mejor en los ejemplos, pero por decir, si voy a decir el de las vocales, A es el conjunto de las vocales, pero todavía no lo sé, o sea, nada más pongo A y luego pongo igual, llave, y luego pongo X, que quiere decir todos los elementos, y luego pongo barra para aclarar qué es X, y luego pongo X es igual, las vocales, y luego ya cierro las llaves. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Esta como una E redondita, una E mayúscula redondita, quiere decir pertenece. O sea, por ejemplo, la A, y luego pongo este símbolo, que quiere decir pertenece, al conjunto R. Y yo ya sé que el conjunto R es el conjunto de las vocales. Y luego con una rayita cruzándola quiere decir que no pertenece. Entonces B no pertenece al conjunto R, que es el conjunto de las vocales. O C no pertenece al conjunto R. Y cuando pones las llaves pero no le pones nada adentro o utilizas un circulito tachado, estás diciendo que es un conjunto vacío. Por ejemplo, vamos a hablar de que estoy con el conjunto de las letras, o bueno, de los países que pertenecen a Europa, así a cada continente. Y luego te inventas un continente, ¿no? O sea, por decir, el continente verde, que no existe. Entonces, ese conjunto estaría vacío porque no hay ningún país que pertenezca a ese continente imaginario. Y hay veces, ya más en ejemplos más complejos, que cruzamos conjuntos.
Por ejemplo, tienes el conjunto de las vocales y tienes el conjunto de las consonantes. ¿Habrá letras que pertenezcan tanto a las vocales como a las consonantes? No. Por lo tanto, ese conjunto que tú estás diciendo, el conjunto que sean tanto vocales como consonantes, pues va a estar vacío porque no hay ninguna letra que al mismo tiempo sea vocal y consonante. Entonces, aquí pondrías así las llaves solitas porque no hay ninguna letra que pertenezca a eso. O pondrías un circulito tachado porque no hay ninguna letra que es al mismo tiempo vocal y consonante. Ahora sí vamos a ver los ejemplos para que nos quede más claro. Fíjate, del lado izquierdo está la notación por descripción, que es lo que te decía, tú escribes, son vocales. Y del lado derecho está los de por enumeración, que es donde coloco todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Entonces aquí te lo voy a leer y vamos a ir viendo la simbología que acabamos de ver en la otra filmina. Fíjate, tengo una letra A, así llamé yo a mi conjunto, pero lo pude haber llamado R, W, S, cualquier letra mayúscula pude haber puesto aquí. En este caso yo digo que el conjunto A es aquel que sus elementos, o sea, al principio pongo cómo voy a nombrar yo los elementos, en este caso los nombro con la letra X minúscula. Y fíjate bien que está dentro de llaves la descripción que yo estoy dando. Entonces es el que tiene elementos tal que esos elementos es una letra vocal o son letras vocales. Y cierro. Y ya lo describí con un enunciado. En cambio acá no puse ningún enunciado, pero tú entiendes que es el de las vocales porque yo puse cuáles elementos están ahí adentro. A es el conjunto que sus elementos son A, E, I, O, U. Entonces A es el conjunto de las vocales. Y fíjate bien que lo puse dentro de llaves y separados por comas. Vamos a ver otro ejemplo. El conjunto B es aquel que sus elementos, o sea, que tiene elementos tales que esos elementos son números enteros negativos. Entonces, eso es por descripción y por enumeración pude haber puesto -1, aquí se les fue, debe de ser una coma, es -1, -2, -3, -4, y ya que quedó establecido el patrón, ya puedes poner 3 puntos suspensivos porque ya entendí yo que son todos negativos y que son enteros, porque esa secuencia es la que se marcó, -1, -2, -3, -4. Ya entendí la secuencia, entonces pongo 3 puntos suspensivos y cierro con llaves. Ese es el conjunto B. Vamos a ver otro ejemplo. El conjunto D es elementos tales que esos elementos son múltiplos de 2, mayores que 10 y menores que 20. Entonces, acá veo que estos son múltiplos de 2, que son mayores que 10 y que son menores de 20. El 12, el 14, el 16 y el 18. El conjunto E es aquel cuyos elementos X pertenecen, acuérdate que la R redondeadita es pertenecen a los enteros, pero aquí hay una aclaración cuando pones rayita, tales que sean mayores o iguales a 100 y menores o iguales a 105, pero son enteros. Entonces, mayor o igual quiere decir que sí incluye el 100, menor o igual quiere decir que sí incluye el 105. Entonces son 100, 101, 102, 103, 104 y 105. Ahora vamos a ver uno donde se ve el universo. El universo, son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces son los meses del año. Aquí le pudieron haber puesto también X, rayita, X igual, meses del año.
Entonces el conjunto universo son todos los meses. Y luego dicen ellos, G, que está dentro del universo, son elementos, dado que ese elemento es mes que inicia con J. Eso es por descripción. Y por enumeración, pues serían junio y julio. Y luego hay otro conjunto, H. El conjunto H son elementos dentro de ese universo, o sea, ya sabemos que son meses del año, pero tales que sea un mes en el que se festeja Navidad. Ah, bueno, pues nada más hay uno. No hay más de un mes en que se festeje Navidad. Entonces sería diciembre. Hay un elemento en ese conjunto. El conjunto I es aquel cuyos elementos son meses del primer trimestre del año. Entonces serían enero, febrero y marzo. Como te decía hace un momento, tú puedes hacer cualquier definición para que ahí quede una colección de elementos. No es simplemente que digas vocales y consonantes, no, también puedes decir las letras con las que inician los apellidos de los alumnos de mi grupo. O así ya haces tú tu propia definición para encontrar algún conjunto. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una representación gráfica de los conjuntos. Entonces, aquí pusimos en el primer punto representación gráfica de los conjuntos. Acá hay dos ejemplos que ahorita te los explico. El rectángulo, fíjate que ambos ejemplos tienen un rectángulo. Significa el conjunto universo, por eso viene una U aquí en la esquinita, que de preferencia ponla mejor afuera del rectángulo. Entonces el rectángulo es el conjunto universo. Todos los elementos que pudieran formar parte de eso. En este caso aquí vemos letras y aquí vemos meses. Entonces este universo son las letras del alfabeto y este universo son los meses del año. Ahora los círculos representan los conjuntos que puede haber dentro de ese universo. Por ejemplo aquí si vemos, este es el nombre de ese conjunto A y este otro conjunto se llama F. Entonces si tú te fijas dentro del conjunto A tenemos A, E, I, O, U. Por lo tanto A es el conjunto de las vocales. Y acá tenemos A, E, U, I, A, S, T, D, N. Eso está muy raro. Si no te lo digo, nunca vas a saber o es muy difícil que sepas a qué conjunto se refiere. Pues se refiere al conjunto de las letras que están dentro de la palabra estudiante. Entonces el conjunto F son las letras que están dentro de la palabra estudiante. De esas, fíjate que aquí en la intersección pusimos las que también pertenecen a las vocales. Entonces, en la A están puras vocales. En el conjunto F están las letras de la palabra estudiante. Pero donde se juntan las dos están las vocales de la palabra estudiante y las vocales en general. La O, ¿porque no está aquí adentro? Porque la palabra estudiante no lleva la letra O. Por eso sí está dentro del círculo A, pero no está en la intersección donde también está el círculo F. ¿Sí? ¿Y por qué estas STDN no están en este espacio donde se cruzan las dos? Porque no son vocales. Entonces, bueno, primero dentro de los círculos van los elementos que contiene ese conjunto. Y en las intersecciones de los círculos van elementos que pertenecen a todos los conjuntos que se intersectan. O sea, la E, U, I, A. E, U, I, A pertenecen tanto a las vocales como a las letras de la palabra estudiante. Y luego todas las demás, ¿por qué están afuera? Todas las demás, porque pertenecen al universo, o sea, a las letras del alfabeto, pero ni son vocales ni son letras que estén en la palabra estudiante. Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí puse eso que te acabo de decir. Fuera de los círculos van elementos que no pertenecen a los conjuntos analizados, pero sí al universo.
en el círculo de los meses en que se festeja Navidad, solamente está diciembre. Las intersecciones con los otros meses están vacías, porque en ningún otro mes se festeja Navidad, ni diciembre está dentro del primer semestre del año, ni diciembre empieza con J. Por eso está acá afuera. En el conjunto de los meses que empiezan con J tenemos a junio y julio, pero julio no se festeja Navidad y julio no pertenece al primer semestre del año, pero junio sí. Por eso junio está en la intersección del primer semestre del año y está en los que empiezan con J. Y por último, el conjunto del primer semestre del año está en enero, febrero, marzo, abril, mayo y también junio. Pero junio lo ponemos tanto dentro de los primer semestre del año como dentro de los que empiezan con J. Y luego tenemos otros meses que no tienen ninguna de esas características. Ni se festeja Navidad, ni es el primer semestre del año, ni empieza con J, que serían agosto, septiembre, octubre y noviembre. Están dentro del universo, pero no están dentro de los conjuntos que definimos. Y muy bien, pues con eso terminamos. Es la introducción a conjuntos y la definición de lo que es un diagrama de Venn. Vámonos a actividades y espero que aprendamos mucho con esta serie de probabilidad estadística 2. Suscríbanse, compartan y denle like al video. Nos vemos en la siguiente.